año. Ya ve que hacemos algunos propósitos, ser más fiel a Dios este año, ¿verdad? Entonces, abra su Biblia en Jeremías, capítulo 18, donde tuvimos nuestra lectura, versículo 1 al versículo 6, ahí leímos en esta noche. Yo quiero, hermanos, el día último, pues por razones obvias, ¿verdad? Pues me quedé en casa, ¿verdad?, con mi esposa, con el pequeño, por el frío, por los cohetes, por los borrachitos que andan manejando y pasan accidentes, entre otras cosas, ¿verdad? Me lo pasé ahí el año con mi familia, con mi bebé, ¿verdad? Ahí estuvimos leyendo, estuvimos ahí recibiendo el año también orando. Aquí oran a las 12, ¿verdad?, que se juntan todos en círculo. Ahí nos unimos con ustedes espiritualmente a las 12. Ahí también oramos, ¿verdad? Y espero pues que se la hayan pasado bonito, que creo que sí, porque es un bueno, mejor lugar estar aquí que en una cantina, que en un bar, que en un antro, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios porque nos permite comenzar un año. Dios les bendiga, hermanos, en lo que yo les pueda ayudar o servir este año, pues con toda confianza. A lo mejor no puedo mucho, no sé mucho, pero lo poquito que Dios me permita en mi capacidad, estamos para servirles y para ayudarles con confianza. Jeremías 18, versículo 1 al versículo 6, hermanos, nuevamente vamos a volver a leer estos versículos. Vamos a tener después también una oración. Jeremías 18, versículo 1 al 6. ¿Sí lo tiene, mi hermano? Muy bien, dice la palabra de Dios. Yo leo el versículo 1, usted el 2. Nos juntamos nuevamente en el versículo 6 a una voz. Dice la Biblia: la señal del alfarero y del barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: y descendí a casa del alfarero obediente, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: juntos, hermanos, ¿no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a orar, hermanos. Dios bendito, en esta hora, Padre, gracias te damos porque nos permites una vez más estar en este segundo servicio del año aquí en la iglesia. Gracias porque es una bendición y es una victoria y es un privilegio que otros quisieran estar, Señor, y por otras cuestiones de salud, de algún problema, no están. Pero te damos gracias porque nosotros sí podemos reunirnos en tu nombre. Y es en tu nombre que quiero pedir, Señor, que nos puedas hablar por medio de tu palabra y que podamos salir confortados, animados y, ¿por qué no, Señor, retados también con ella? Ayúdanos, nos ponemos en tus manos, háblanos. En Cristo damos gracias y pedimos, Señor, amén y amén, Señor. Si usted es hijo de Dios, si somos hijos de Dios, hermanos, porque si somos hijos de Dios, ¿verdad? Usted tiene a Cristo en su corazón, usted va al cielo el día que muera, usted tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien, estamos en el mismo canal. Si somos hijos de Dios, hermanos, cada año que pasa en nuestras vidas deberíamos de ser mejores y no peores. Deberíamos, hermanos, de crecer más en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un bebé, hermanos, hace una semana que íbamos al niño a Montemorelos a medirlo allí, a pesarlo, pesó 3 kilos 800, 3 kilos 700 y fracción el bebé. Y cuando fuimos 15 días después, hermanos, hace poquito, ya pesaba 4 kilos y medio, ya había subido de peso. Medía 54 centímetros, parece que ya medía 50, ya se había estirado otros centímetros. ¿Sabe por qué? Porque él se alimenta de la leche de su madre. Y él va creciendo y se va desarrollando humanamente o físicamente. Si un bebé crece, hermanos, o si más bien dicho, un bebé no crece, hermanos, es porque algo anda mal en su salud. Él está enfermo, él tiene alguna anomalía, hermanos, hay un problema en él. La Biblia, hermanos, nos dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, Dios nos anima a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Pregunta: ¿cuánto ha crecido? ¿Cuánto creció el año pasado a este? ¿Cuánto cambió? ¿Cuánto mejoró?
¿Cuánto más se desarrolló? ¿Cuánto crecimos como iglesia, como familia y a manera personal? Si no crecemos, el problema no es de la leche espiritual porque no está adulterada. El problema es mi corazón, engañoso y perverso, soy yo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo podemos crecer más espiritualmente, hermanos? Bueno, deseando y alimentándonos de la palabra de Dios. Si usted voltea, hermanos, medite, piense por un segundo, si usted voltea a mirar el año que pasó y no ha mejorado, no ha cambiado, no ha crecido, sigue igual o peor, sería bueno examinarnos, porque algo no está bien. Si aún sigo con esa misma falta de perdón, con esa misma envidia, con esa misma crítica, chismes u orgullo, si sigo faltando a los cultos con la regularidad que faltaba el año pasado, entonces quiere decir que algo no anda bien, no he crecido. Cuidado, hermano, con el estancamiento espiritual. Es peligroso. El agua estancada se echa a perder, hiede y huele mal. La vida de un cristiano, hermanos, es como una carrera, dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Y en la carrera, hermanos, ¿para dónde se sigue? ¿Para dónde se va? ¿Para adelante o para atrás? Se sigue la carrera hacia adelante, ¿verdad? Dice, correr con paciencia la carrera, ¿verdad? Y ahí vamos con paciencia corriendo hasta llegar a la meta que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo debería de avanzar, de crecer. Ahora, hermanos, a manera de la introducción al tema, Jeremías, es por eso, hermanos, que si yo no he crecido, algo yo necesito en este año que comienza es que Dios me moldee conforme a su voluntad y haga de nosotros como le parece mejor. Si algo, hermanos, usted y yo necesitamos este año es que Dios nos transforme, nos moldee y nos haga unas vasijas y unos instrumentos útiles según a Él le parezca mejor, como a este alfarero. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Usted necesita entender, hermanos, que el alfarero de Jeremías representa a Dios. Que la vasija, hermanos, de barro somos usted y soy yo, somos nosotros. Acompáñenme a Isaías 64:8. Isaías 64:8, el alfarero, hermanos, de alfareros de Jeremías es Dios mismo. Las vasijas de barro, hermanos, somos usted y yo, somos nosotros. Acompáñenme a Jeremías capítulo 64, versículo número 8, por favor, en su Biblia. Jeremías capítulo 64, versículo número 8. Y lo voy a leer y usted me sigue con su vista, por favor, y corrobora si es verdad lo que estoy diciendo. Dice, si lo tiene mi hermano, leo, sígame, dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Nosotros qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué? Nosotros somos barro. Y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Muy bien. Job, acompáñenme ahora a Job, por favor. Job capítulo 10. Le damos de reversa, le damos para atrásito, ahí mismo en el Antiguo Testamento, Esther, y luego Job. Job capítulo 10, por favor, versículo número 9, lo voy a leer, me sigue con su vista. Job capítulo número 10, versículo número 9. Job 10:9, dice la palabra de Dios, acuérdate que como a qué, como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Job, hermanos, capítulo 33, Job capítulo 33, versículo 6, Job 33:6, más adelantito, Job 33:6, Job 33:6, este sí lo vamos a leer juntos, por favor. Dice la palabra de Dios, leamos juntos. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también. Entonces, usted y yo, hermanos, ¿qué representamos simbólicamente o ilustrativamente? Somos barro. ¿Usted qué es? Barro. ¿Yo qué soy? Soy barro. ¿El alfarero de alfareros quién es o quién representa es? Dios. Muy bien. Si bien, hermanos, somos hijos de Dios, somos salvos por gracia,
tenemos una morada en el cielo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra. Usted, aunque pueda tener 3 o 33 años en el Evangelio, recuerde por favor que aún sigue siendo barro frágil en manos del alfarero eterno. El primer alfarero fue Dios, formando al hombre de la arcilla, del polvo, del barro, de la tierra. Génesis 2:7 dice: y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló el aliento de vida de sus narices, y fue el hombre un ser viviente. Entonces el primer alfarero es Él. Me hizo a mí y le hizo a usted. Cuando el barro, hermanos, está en buenas condiciones, el alfarero no tiene problema o dificultad para trabajar en él. Pero cuando tiene alguna suciedad el barro, el alfarero, hermanos, tiene que quitar esa suciedad para poder trabajar bien con el barro. Dice la Biblia, hermanos, que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, dice que caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Al igual que el barro, hermanos, sucio, el alfarero tiene que tomarlo y tiene que quitar esa suciedad para poder moldearlo, pulirlo y hacerlo como a él le parece mejor. Si bien en determinado tiempo de la vida usted y yo, hermanos, estábamos sin Cristo, perdidos, condenados, muertos en nuestros delitos y pecados, sucios, hermanos, él así nos escogió. La Biblia dice, hermanos, que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo débil, lo que no es, eso lo escogió. Y eso es usted, y ese soy yo. Hermanos, el barro no escoge el alfarero escoge al barro. Yo nunca hubiese buscado a Dios, yo nunca pensé buscar a Dios, yo nunca pensé, hermanos, estar aquí predicando, yo nunca pensé, hermanos, muchas cosas, porque el barro no escogía al alfarero. Usted no escogió a Dios. Es una mentira, hermanos, cuando decimos, es que yo busqué a Dios. No, primeramente Él vino a buscarte, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si yo lo busco, Él porque me buscó primero. El barro no escoge al alfarero, el alfarero escoge al barro. El alfarero, hermanos, no siempre consigue un buen barro o un barro limpio, pero aunque el barro esté sucio, Él lo escoge. Él trabaja en él y lo vuelve barro limpio. La sangre de Cristo nos limpia al barro de todo pecado. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Efesios 1:4. Él nos escogió, Él nos buscó, Él escogió a este barro sucio, mas sin embargo, aunque es vil, aunque es menospreciado, aunque no es, hermano, no tengo mucha capacidad, gloria a Dios, hermanos, que Él escoge al barro, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén, hermano. Versículo 1 al 3 de Jeremías, acompáñenme nuevamente, hermano. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 3. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al versículo 3. Lo voy a leer, usted me sigue con su vista, por favor. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí, en la casa del alfarero, te haré oír mis palabras. Y Jeremías obediente, dice el versículo 3, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. El alfarero representa a Dios, y el Señor Jesucristo dijo: hasta hoy yo trabajo y mi Padre trabaja. Él sigue trabajando en el barro hasta hoy. Lo primero, hermanos, que el barro recibe en la alfarería es agua. ¿Sabe por qué? Porque el barro viene duro. Y es a través del agua, hermanos, que el barro puede ser moldeado, transformado, manipulado, cambiado para ser una vasija útil. Nosotros, hermanos, como barro, necesitamos el agua viva que es Cristo y su palabra, para que Él pueda ablandar nuestro corazón duro y moldearnos a su voluntad y no a la nuestra. Amén. Cuando el barro, hermanos, recibe agua, disminuye. Cuando se seca, disminuye. Cuando es metido en el horno, disminuye de nuevo. Esto nos hace ver, hermanos, que solamente grande es el Señor, digno de honra y de gloria, alfarero de alfareros. Juan el Bautista lo dijo todo cuando dijo: es necesario que Él crezca y que yo
mengüe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si alguien es digno de honra y de gloria, y alguien es grande de grandes, y alfarero de alfareros es el Señor. Versículo 3. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. El barro, mis hermanos, para ser moldeado, tiene que estar en la casa del alfarero. El barro tiene que estar en disposición del alfarero en sus manos para que lo pueda moldear. El barro, hermanos, no elige lo que quiere ser. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y le hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿A quién? ¿Al barro o el alfarero? ¿Quién decide? El alfarero, según le pareció mejor hacerla. Usted no sabe, hermanos, tal vez el futuro humano físico a su persona, pero Dios sí lo sabe. Dios sabía, hermanos, el plan que tiene para su vida cuando Él le formó y le dio esa boca, esos pies, esa estatura, esos dones, esos talentos, esas habilidades. El alfarero sabe la vasija que va a hacer porque él sabe el propósito y el plan que tiene para esa vasija. El alfarero crea, y se me olvidó, tenía en mi casa así una como le llaman ahí en las calles que venden chamopandas, no sé cómo se llama esa que es como hielo y tamarindo, y te dan una vasija de barro. Ahí la tenía en la casa, se me olvidó, pero esa persona que las diseñó sabía que esas vasijitas las estaba haciendo ¿para qué? Para que pudieran meter como pedazos de hielo y tamarindo y todo y comer, ¿sí? El alfarero sabía que esta vasijita era para que pusieran flores, un jarrito, ¿verdad? El alfarero sabía que este cantarito era para poner en la lumbre unos frijolitos, que sabrosos en la leña y con la lumbre. El alfarero sabía para qué estaba haciendo eso, aunque el barro no lo supiera. Dios sabe todo, hermanos, cuando nos creó y nos hizo en el vientre de nuestras madres. El barro no elige qué ser, hermanos. Él va a hacer su voluntad, que es mejor que la mía. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es agradable y que es perfecta. Algunas veces mi voluntad, en mi propia opinión, puede ser desagradable y puede ser imperfecta. Él va a hacer su voluntad, que es mejor que la mía. Lo que Él decida para mí, hermanos, es lo mejor. Acompáñenme a Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, en su Biblia, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 20 al 21. Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 20 y 21. Dice la Biblia, lo voy a leer, me sigue con su vista, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21. El barro no elige lo que quiere ser, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y mire, hermanos, que en esta noche aún puede haber cristianos resentidos, enojados, frustrados, molestos con Dios mismo por lo que hizo. Porque me quitó a papá, porque me quitó a mamá, porque no me dio eso, porque no me dio el otro. Y hay cristianos enojados y amargados, y se ha producido una raíz de amargura en su corazón que lo contamina a él y contamina a otros. Y dice aquí, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de qué, hermanos, de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Por las mañanas, el domingo, estaba nuestro hermano Ignacio compartiendo ahí segunda de Timoteo. Y me fui a leer un poquito más adelante, y me le adelanté al hermano. Y veía en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20, dice Pablo a Timoteo, dice, porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o de plata, sino también de madera y de barro. Dice, y unos son para usos viles y otros para usos honrosos.
en una casa grande. Yo decía, ¿cuál es esa casa grande? Y luego me acordaba que Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces, ¿cuál es esa casa grande? Es la iglesia. Y en la iglesia hay vasijas de barro para diferentes formas, maneras. Ahora, hermanos, Dios sabe lo que es mejor para mí. Yo estoy en manos del alfarero. Y debo de recordar, hermanos, que en ocasiones sentirá Dios como un padre que le abraza tiernamente y en otras como un alfarero que le rompe y le moldea. Pero en ambas debe de recordar que Dios le sigue amando con un amor eterno. Él es el alfarero de alfareros. Volvemos a Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Versículo número 4. Jeremías capítulo 18, versículo 4. Lo leo y me sigue con su vista nuevamente. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Cuando usted, hermanos, llega a una alfarería, encontrará vasos quebrados, vasos cuarteados, vasos sucios. Pero dentro de esa misma alfarería, ¿sabe quién está? Está el alfarero, que tiene la capacidad de tomar un vaso quebrado, cuarteado o sucio, trabajar en él, transformarlo y moldearlo y hacerlo según le parece mejor. Es en la iglesia, hermanos, donde el alfarero de alfareros va a moldear y transformar nuestras vidas rotas para poder hacer de nosotros vasos útiles en los cuales él se pueda servir y pueda echar mano. La casa del alfarero, la iglesia. Solamente, hermanos, Dios tiene el poder de hacer una vasija nueva con el mismo barro. Tomó la misma masa, el mismo barro, y con lo mismo, dice, hizo otra vasija, con lo mismo, según le pareció mejor hacerla. El plan de Dios, la voluntad de Dios, siempre será mejor que la mía. Escuche. De nada sirve, hermanos, estar fuera de la alfarería, de la iglesia, de la casa de Dios, de su voluntad. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. El salmista dijo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Jehová que habitar en las moradas de maldad. Separados de Él, nada podemos hacer del alfarero. Para concluir, hermanos, el alfarero trabaja en la alfarería. Tenemos que estar en la iglesia, en la casa de Dios. ¿Usted quiere que Dios trabaje en su vida? Venga a casa del alfarero, porque aquí es donde el alfarero de alfareros trabajará en su vida y en la mía. Si bien, hermanos, somos vasijas diferentes para diferentes propósitos, pero todos pertenecemos al mismo alfarero. Pregunta, hermanos, para terminar. Versículo 4, lea conmigo, por favor. ¿Sí lo tiene? Jeremías 18:4. Lea conmigo, por favor. Dice la Biblia: y la vasija de barro que él hacía Si estamos diciendo, hermanos, que el alfarero es Dios, y si estamos diciendo que usted y yo somos barro, entonces, ¿por qué se echó a perder el barro en manos del alfarero si el alfarero es Dios? Y como podemos saber, hermanos, Dios no falla y no se equivoca, entonces ¿por qué se echó a perder esa vasija de barro en su mano? Dice la Biblia, hermanos, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice, hermanos, en Juan 10, dice que estamos en el hueco de su mano y mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces somos barro, es el alfarero y yo estoy en sus manos, ¿y por qué me echa a perder? Bueno, hermanos, el alfarero para hacer un buen jarro necesita un barro consistente,
limpio y uniforme. Si el barro, hermanos, tiene estas características, es imposible que se quiebre en manos del alfarero. Y si el jarro se quiebra en manos del alfarero, la culpa, hermanos, no es del alfarero, sino es del barro. Si alguna cosa, hermanos, está saliendo mal en mi vida, la culpa no es de Dios. La culpa no es del alfarero, sino la mía. Tal vez estoy sucio. Cuando el alfarero está en la rueda, hermanos, y ve una imperfección en el barro y no le impide trabajar plenamente, moldearlo, el alfarero, una de las cosas que hace, tiene que meter la mano y tiene que abrir el barro y sacar esa raíz, esa piedrecita. Y para hacer eso, ¿sabe qué tiene que hacer? Tiene que parar la rueda, tiene que parar de seguir moldeándolo para sacar eso. ¿No será, hermanos, que tal vez la obra en su vida, en la mía, está estancada, está parada? Y no es por Dios, es por mí. Él tiene que meter la mano en nuestro corazón y sacar esa piedrecita, sea orgullo, envidia, rencor, pensamiento, y ahora sí empieza. Si algo está saliendo mal en mi vida, la culpa no es de Dios, es mía. Yo tengo que ver que está mal en mi vida, porque Él no se equivoca. Hermano, ¿no quisiera ser usted este año un vaso nuevo para su gloria? Le voy a decir algo que a mí me ponía a pensar. Algunas ocasiones el barro, para hacerse nuevo, y me iba a traer ese barrito y lo iba a quebrar aquí. Tiene que ser pum, quebrar. Y tiene que ser nuevamente amasado, golpeado, quitar las imperfecciones y ahora sí empezar a trabajar. Si yo quiero que Dios me haga un vaso útil para su honra y su gloria, tal vez voy a tener que ser quebrado. Pero el mismo alfarero que me puede quebrar es el mismo que me puede moldear y me sigue amando con amor eterno e incondicional. Tiene que ser quebrado y moldeado de nuevo, y yo creo que eso duele. Una vez que el jarro está hecho, va al horno de prueba, donde algunos jarros no resisten y se agrietan. ¿Y sabe qué él va a pasar? Lo vuelve a quebrar y lo vuelve a hacer y lo vuelve a pasar por el horno de prueba hasta que salga un jarro o un vaso. Es ahí, hermanos, en el horno de prueba donde muchos cristianos no resisten o aguantan y se agrieta su corazón. Pero no es por el alfarero, es por el barro. Tal vez algunos aquí, hermanos, necesitamos ser quebrados y moldeados nuevamente. Y una vez que esto pasa, hermanos, Dios le pasará por el horno, le pulirá y saldrá como oro, dijo Job. ¿Por qué no decir como ese himno? Un día orando, le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, que duras palabras serias, haz como tú quieras, pero hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque quiero que aprendas también a perdonar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu confianza en la tempestad. Dios bendito, en esta hora, Padre, te damos las gracias porque tú eres el alfarero de la casa de Israel, y no solamente de la casa de Israel, como le dijiste a Jeremías, sino eres el alfarero de cada creyente, el cual nos va perfeccionando porque tú comenzaste una buena obra en nosotros, y dice que el que comenzó la perfeccionará, la pulirá, la moldeará hasta el día de Cristo. Padre Santo, si bien tal vez por nuestra dureza, Señor,
no nos hemos dejado moldear o guiar plenamente por ti, te pedimos una vez más en este año perdón. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a confesar tal vez un pecado oculto o un pecado, Señor, el cual seguimos guardando. Y eso impide, Padre, no porque tú no puedas, pero impide, Señor, de que seamos un barro limpio y moldeado y usado por ti. Ayúdanos, te necesitamos, alfarero. Tal vez, hermanos, habrá alguien aquí que tendrá que decirle al Señor de corazón: quiébrame, quiébrame y hazme un nuevo vaso. Hazme una nueva vasija según te parezca a ti. Me va a doler, no me va a agradar mucho, pero es lo mejor. Y la vasija de barro se echó a perder en su mano, pero Él la amasó, Él trabajó en ella. Dios aún puede trabajar en su vida y en la mía. Mientras hay vida, hay esperanza. Y esa esperanza es Cristo, y esa esperanza no avergüenza porque es eterna. Y tiene que moldearnos y hacer una vasija según le pareció mejor hacerla. Él sabe lo que es mejor, de lo mejor para usted y para mí. ¿Por qué no decirle a Dios: aquí estoy, Señor, entiendo que soy barro, tú eres el alfarero? Yo le invito, hermanos, a orar. No estamos muy acostumbrados. ¿Por qué no dobla su rodilla en su banca? ¿Por qué no hace de su banca un altar en el cual usted pueda ponerse a cuentas con el alfarero de alfareros y doblegar su voluntad hacia Él, y que Él le guíe a su voluntad? Y al hacer su voluntad hay plenitud de gozo. Hable con Dios. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hable con Dios, hermano. Vamos a tomar un momento para orar. Después me uniré con usted en una oración a Dios y terminaremos. Dios bendito, en esta hora, Padre, nuevamente unidos en oración, queremos darte las gracias por haber escogido a este barro vil, menospreciado, necio. Mas gloria sea a Dios, a Cristo, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ayúdanos a darte honra y gloria mientras nos des vida y licencia en este mundo, Padre. Ayúdanos a venir a la casa del alfarero, a la iglesia, a la alfarería. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a ti este año que comienza, y que podamos corregir, Señor, lo deficiente con tu ayuda en nuestras vidas. Lo que dejamos de hacer tal vez en tiempo o año pasado, podamos mejorar, cambiar para tu honra y para tu gloria. En Cristo damos gracias y pedimos. Amén y amén, Señor.